Hola amigos de Recomendados, vamos con nuestro tema 16, regla de 3. Cuando de 4 términos conocemos únicamente 3 y necesitamos conocer el cuarto término, aplicamos el procedimiento aritmético conocido como regla de 3. Vamos a ver un ejemplo. Un operario elabora 3 pernos en 15 minutos. ¿Cuántos pernos elabora en 60 minutos? En este problema existen dos magnitudes, número de pernos y el tiempo que se emplea por el operario. Estas magnitudes, pernos y tiempo, son directamente proporcionales. A más tiempo, más cantidad de pernos. Este tipo de problemas los llamamos problemas de regla de 3 simple y directa, pero también se nos pueden presentar problemas de regla de 3 simple inversa. Veamos en qué consiste cada uno. Un problema lo podemos catalogar como regla de 3 simple y directa si las magnitudes que intervienen en el problema son 2 y si estas magnitudes son directamente proporcionales. Ejemplo, un móvil recorre 60 kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 3? Tenemos la magnitud en kilómetros y tenemos una magnitud en horas. Son solamente dos magnitudes, las cuales son directamente proporcionales porque a más kilómetros empleados, más tiempo tardará. Si entre más kilómetros, más tiempo tardará. Nuestro procedimiento será el siguiente. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo por la regla de proporciones que vimos en la unidad anterior o el método abreviado, que es un análisis de sentido común. Aun cuando las operaciones que se efectúan son las mismas en los dos procedimientos, estos difieren en la manera de hacer el análisis. Vamos a ver con proporciones cómo resolveríamos regla de 3. Todo problema de regla de 3 simple y directa puede resolverse por medio de proporciones. Vamos a ver otro ejemplo. Si 18 metros de alambre ofrecen una resistencia de 1.25 ohmios, ¿cuál será la resistencia de 274 metros de ese mismo alambre? En esta solución vamos a transcribir el problema en términos de proporciones. Lo que diríamos es 18 metros es a 274 metros, como 1.25 ohmios es a X ohmios porque desconocemos este valor. Aplicamos el procedimiento visto en la unidad anterior para hallar un término de una proporción. Según sea extremo o medio el término desconocido, les invito a ver el video anterior de proporciones y magnitudes, en el cual hablábamos que para encontrar este que sería un extremo tendríamos que multiplicar los medios y dividirlos en el extremo conocido. Esto sería de la siguiente forma: 224 por 1.25 dividido 18. Como tenemos metros arriba y metros abajo en esta división, se van a ir los metros y van a quedar solamente los ohmios. Una vez realicemos esta operación vamos a tener como resultado 19.02 ohmios. Este es el método más largo. A mí me gusta el método abreviado y lo vamos a enseñar de una vez. En este procedimiento no se efectúa un análisis tan detallado, sino que se parte de la colocación de las magnitudes. Vamos a ver un ejemplo. En 6 horas un quemador consume 170 galones de ACPM. ¿Qué cantidad consume en 72 horas? Tenemos dos magnitudes, horas y galones. Vamos a acomodarlos de la siguiente forma: horas sobre horas, entonces 6 es a 72, 6 sobre 72 y 170, que equivale a las 6 horas sobre la unidad desconocida de las 72 horas. Observemos que las cantidades son homogéneas y se encuentran una debajo de la otra. La cantidad desconocida se coloca como último término. Una vez elaborado el esquema, aplicamos el siguiente procedimiento. El segundo término, o sea, la cantidad que está sobre x, se coloca como numerador y las otras cantidades así. La que está como primer término se coloca como denominador, mientras que el tercer término se coloca como factor en el numerador. Se efectúa la operación indicada. Entonces, de forma sencilla, vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar los extremos y los vamos a dividir en el medio que conocemos. De igual forma, si fuera al contrario, se multiplican los números de las esquinas y se dividen en el número que quedó libre. Ahora vamos a ver un problema de regla de 3 simple inversa. Las magnitudes que intervienen para que sea simple inverso son solamente dos y son inversamente proporcionales.
El ejemplo sería que si un operario realiza una labor en 5 días, ¿en cuántos días realizarían la misma labor dos operarios? Entonces tenemos dos magnitudes. Tenemos operarios, número de operarios y días, pero esto es inversamente proporcional, porque dos operarios trabajarían 2 veces más rápido que uno. Así que este tipo de problemas se puede resolver de igual forma, con proporciones o con el método abreviado. Con proporciones lo realizaríamos de la siguiente forma. Entonces, un operario es a 2, lo que 5 días es a x, una cantidad desconocida y es la que vamos a averiguar. Recordemos que cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, vamos a trabajar con la razón invertida, es decir, nuestros días van a pasar al numerador y la x va a pasar al denominador para poder hacer esta multiplicación y obtener el resultado del producto. Aplicamos el procedimiento para hallar el término de esta proporción, que sería 1/2 por x sobre 5. Para despejar esta x, simplemente multiplicamos los extremos y los dividimos en el número que queda. Es muy sencillo porque multiplicamos 1 por 5 y lo dividimos en 2. Así sabemos que los 2 operarios tardarían 2.5 días y despejamos esa inquietud. Ahora veamos otro ejemplo. El contenido de un gasómetro proporciona luz para 153 lámparas durante 16 horas. ¿Cuántas horas suministraría el contenido para 90 lámparas? Bien, tendremos que hacer el análisis para saber cómo acomodar esto. Tenemos las lámparas que son 153 y 90, las colocamos en esta parte y esto es AX, lo que es AX, que es lo que necesitamos averiguar sobre 16 horas. Aplicamos la razón invertida dado el problema que nos están dando. Bien, invertimos porque 153 lámparas durante 16 horas consumen más contenido del gasómetro que lo que consumirán 90 lámparas. Así que aplicamos la razón invertida, simplificamos como hemos visto, vemos aquí que se van las lámparas con las lámparas, simplificamos lo que podamos y obtenemos como resultado 27 y 1/5 de horas. Ahora vamos a ver el método abreviado con otro ejemplo. Tenemos dos ruedas dentadas que están engranadas. La primera tiene 12 dientes y la segunda 28 dientes. ¿Cuántas revoluciones por minuto habrá dado la segunda cuando la primera haya dado 112 revoluciones por minuto? Vemos que nuestra primera rueda dentada es más pequeña que la segunda, lo que quiere decir que esto es inversamente proporcional al resultado que estamos buscando, por lo que acomodaremos primero las cantidades homogéneas y después vamos a aplicar nuestra razón inversa. El segundo término, o sea la cantidad que está sobre x, 112 rpm, lo vamos a colocar como numerador. Luego efectuamos esta regla, que es los extremos, digamos 12 por 112 dividido en 28, multiplicamos los extremos y los dividimos en el número que queda libre. Si podemos simplificar, simplificamos antes de hacer la operación y nos damos cuenta que la rueda más grande, la rueda dentada, gira a razón de 48 revoluciones por minuto. En la parte de abajo de este video encontrarán en la descripción muchos ejercicios acerca de este tema de regla de 3, para el cual pues les pido no se compliquen, simplemente es algo de sentido común, no hay que hacer tanto procedimiento. Simplemente para llegar al resultado necesitarás sentido común y espero que nos veamos en el próximo tema. Hasta la próxima.